Hola, mi nombre es Hilda Baldovino, soy estudiante de Derecho Online. Hoy vamos a hablar sobre la judicialización de la mala práctica médica y sus repercusiones sociales y profesionales en Ecuador. En la última década, a nivel mundial, ha habido un aumento explosivo de las denuncias por mala práctica médica. La sociología del derecho es una disciplina que no solo estudia la relación entre las normas y la sociedad, sino que analiza cómo el derecho influye en la conducta social y cómo los fenómenos sociales modifican la aplicación e interpretación de las leyes. En este caso, también cómo se modifica la conducta de los profesionales de la salud y su relación entre médicos, entre pacientes y demás personal de salud. En Ecuador, este fenómeno está cobrando gran importancia, ya que tiene tanto implicaciones jurídicas, sociales, económicas y psicológicas sobre los profesionales de la salud. Actualmente muchos médicos, en vista de la creciente judicialización del acto médico, donde las complicaciones inherentes a la medicina son interpretadas automáticamente como negligencia profesional, están desarrollando la llamada medicina defensiva. Entonces, ¿qué es el fenómeno de la mala praxis médica? En España y otros países desarrollados, este fenómeno se ha asociado a desarrollo tecnológico, mayores expectativas de los pacientes, mayor desarrollo social y cultural, acceso masivo a información médica e Internet, aumento de la conciencia de los pacientes sobre sus derechos y pérdida progresiva de la confianza hacia los profesionales de la salud y hacia las instituciones. En Ecuador ocurre algo similar. Las denuncias por responsabilidad médica se incrementaron notablemente tras la tipificación de la mala práctica profesional en el COIT de 2014. Entonces, la medicina no es una ciencia exacta. Muchas de las denuncias se producen no por verdaderos errores o negligencia médica, sino por complicaciones imprevisibles o inevitables derivadas de enfermedades subyacentes o procedimientos médicos, y en algunos casos por falta de información, falta de empatía entre médico-paciente o médicos-familiares e insatisfacción con el resultado final. Asimismo, el médico debe ser evaluado conforme a las reglas técnicas científicas aceptadas para la profesión médica y no únicamente como el resultado final obtenido, y contemplar la responsabilidad no solo individual, sino compartida, tanto para la institución como del Estado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Estas denuncias producen consecuencias importantes en los médicos. Es descrita como la época más difícil de la vida de un médico, ya que sus habilidades, su conocimiento y su reputación son destruidas, pudiendo resultar en ansiedad, estrés laboral, insomnio, pérdida de autoestima, conflictos familiares, miedo profesional e incluso, en casos más graves, depresión y suicidio. Además, existe un impacto económico grande, pérdida en los pacientes, pérdida de sus empleos, honorarios por contratación de abogados, pagos de peritos, pérdida de oportunidades laborales. Incluso cuando el médico no es condenado, el daño reputacional muchas veces ya está hecho. Entonces, ¿qué es la medicina defensiva? La definición realizada por la OTA la divide en medicina defensiva positiva y negativa. La positiva es aquella donde los médicos solicitan una gama extensa de laboratorios, imágenes y procedimientos para minimizar la responsabilidad ante un evento adverso. Y la medicina defensiva negativa es aquella en la que los médicos evitan casos complejos y aumentan el número de casos referidos a centros de mayor complejidad para evitar responsabilidad. Entonces, ¿qué hay con los informes periciales en Ecuador? Los informes periciales son de gran importancia en estos casos, ya que los jueces y tribunales no conocen la terminología médica, los tratamientos, los procedimientos, entre otros. Entonces, la principal carga probatoria recae sobre el peritaje médico legal. Sin embargo, en muchos casos el peritaje es elaborado únicamente por un médico legista y no por una terna de especialistas. Y en muchas ocasiones los peritos designados no pertenecen a la especialidad médica involucrada en el caso. Incluso cuando participan médicos especialistas en la rama afectada, estos no siempre cuentan con la formación de peritaje o medicina forense. Entonces, en Ecuador no existe una normativa específica que establezca los procedimientos claros para los peritajes en este caso. Esta falta de regulación puede generar inseguridad jurídica y dejar en situación de indefensión a los profesionales de la salud sometidos a investigación o procesos judiciales. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿cuáles son los retos de la sociología para el derecho en Ecuador en el plano investigativo? Enfrenta retos importantes.
no solo en comprender los fenómenos jurídicos y sociales, sino también en el comportamiento de este grupo de profesionales. En salud, la mala praxis médica es un tema poco estudiado, aunque existen muchos estudios basados en responsabilidad civil, penal y administrativa. No existe estadística real de las denuncias presentadas contra los médicos, la veracidad de los peritajes especializados, los protocolos que deben seguir los peritos, el porcentaje de absoluciones y condenas, el impacto moral hacia los profesionales de la salud, influencia de los medios y el desarrollo de medicina defensiva. La falta de accesibilidad a estas estadísticas limita el poder realizar investigaciones objetivas en búsqueda del verdadero problema. La sociología del derecho en Ecuador podría investigar el impacto que tienen estas demandas en los profesionales de la salud, tanto en su conducta posterior como en su relación médico-paciente y en el desarrollo de la llamada medicina defensiva. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de la sociología del derecho en Ecuador para explicar el derecho desde las ciencias sociales? La sociología jurídica podría ayudar a comprender cómo la presión social, la influencia mediática, el mayor nivel educativo de la población han modificado la percepción social sobre los médicos. Además, permitiría no solo investigar la parte legal, sino también social y emocional, de cómo los factores como pérdida de la confianza en las instituciones, la sobrecarga de trabajo, deficiencias en el sistema de salud, la medicina de precisión con expectativas irreales, pueden influir en mayores casos de denuncias. Dentro de las limitaciones podríamos nombrar el no disponer de un protocolo o guía clara para los informes periciales en los casos de mala praxis médica, así como tampoco especialistas médicos forenses capacitados para analizar este tipo de casos. Entonces, no existe una estadística suficiente sobre casos reportados de contrademandas, probablemente porque los médicos suelen evitar prolongar el conflicto judicial, el desgaste emocional y económico por lo difícil que es demostrar mala fe o denuncias temerarias, así como que las pólizas de responsabilidad civil no cubren este tipo de contrademandas. Es así que la sociología del derecho en Ecuador tiene un reto muy importante, no solo ampliar los estudios en los deberes y derechos de los médicos y los pacientes, sino también investigar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud y su conducta posterior ante estas denuncias. Muchas gracias.